Muy buenas a todos y bienvenidos al final del turno. Hoy vamos a hablar sobre una cosilla que he estado viendo últimamente en redes sociales, y es que se está hablando de Aurora debería ser una carta baneada o no. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Lo estoy haciendo sin ningún tipo de guión ni nada, así es que es un poco las cosas que yo voy a ir pensando, que se me van ocurriendo. Entonces, de manera rápida y sencilla, ¿deberíamos banear la Aurora? No. Hasta aquí el vídeo. Ahora en serio, sí que es cierto que es una carta que es muy potente. Muchísima gente la ha estado jugando desde el set 1 hasta el set 3. ¿Por qué se está jugando tanto últimamente? Es muy sencillo. Las cartas que han salido le van muy bien a la baraja. ¿Por qué? Porque ha salido el Elder Dragon. El Elder Dragon es una carta que básicamente limpia todo el campo rival, siempre y cuando vaya a recibir daño el rival, va a recibir daño letal y por lo tanto las cartas del rival van a morir. Cambiaron las normas de tal manera que si tú tienes una unidad con 4 de Might puedes aplicar 1 de daño a cada unidad con 1 de Might para así matar a 4 unidades. Han hecho que Aurora esté más bufada que nunca. Y vamos a pensar un poquito, ¿por qué la gente deja de jugar los arquetipos naranjas como más o menos han pensado desde el juego, y por qué se pasan directamente a utilizar Aurora, ¿no? Lo que llega a pensar la gente es, vale, yo tengo una baraja naranja, entonces tengo que jugar Aurora. ¿Es eso cierto? No, porque tenemos el caso de Set. Set es una baraja que comparte colores con Fiora y con Poppy y no necesita la Aurora para ser jugable. ¿Por qué? Porque la identidad de Set está muy marcada. Quieres jugar con los bufos, quieres jugar con unidades pequeñas que se van a ir subiendo muchísimo poder, van a interactuar con esos bufos que he hablado, por ejemplo la leyenda de Set Brawler. El Set Kimping va a tener más poder cuantas más unidades con bufos tengas. Claro, meter en esa baraja 3 Elder Dragons, 3 Dazzling Auroras y ninguna forma de utilizar esos bufos, pues pierde todo el sentido y toda la gracia. ¿Pero eso hace que Set sea una baraja mala? No, todo lo contrario. Se ha visto de hecho que ha sido bastante buena en el regional de Sydney. Ha habido varias personas que han llegado al top 64 con una baraja de Set y no tienen por qué llevar la Aurora. ¿Por qué la gente la usa? Porque es una manera sencilla, rápida de ganar. ¿Por qué? Porque es muy lineal. No necesitas pensar mucho. Eventualmente las cartas van a salir y vas a sacar tu Elder Dragon y vas a tener la partida en control. Que hay veces que no te sale. Estamos hablando de torneos regionales, al mejor de 3, en los que muchísima gente va a estar de acuerdo con perder una de las 3 partidas. No pasa nada por perder la primera si luego vas a ganar las otras 2. Es decir, te puedes permitir un fallo, perder una partida dentro de todas, o incluso perder una ronda entera, porque simplemente pues eso, no vas a tener el problema tan grande de perder todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aurora es buena, es mala? Hombre, yo te diría que es sencilla. Sí que es cierto que rompe un poquito todo lo que tenga que ver con liderar barajas. Pierde muchísima esencia que todos los líderes naranjas que puedan llevar el Aurora estén utilizando esa estrategia. Pero también es culpa de parte de los creadores de Riftbound. ¿Por qué? Porque no le han dado al resto de barajas naranjas esa identidad que deberían tener. Esa identidad que por ejemplo tienen Set o Lucian. Son dos barajas que no llevan la Aurora. ¿Por qué? Porque Lucian, a pesar de utilizar gears también, está pensado en utilizar equipamientos. Claro, tú no vas a llevar 20.000 equipamientos y luego el Dazzling Aurora, jugar el del Dragon y en el siguiente turno añadirle los equipamientos para que tenga salto, porque no tiene sinergia nada con la baraja. Y con Set ya hemos hablado hace un rato que tiene que ver con los buffos. Pero por ejemplo Rengar, Sivir, Miss Fortune, Poppy, ¿qué tienen esas barajas de especial que puedan competir contra el resto del meta? Porque estamos hablando aquí del más alto nivel y un poquito también hablamos de pierde muchísima esencia, o a lo mejor esas personas que simplemente ven que una baraja es buena, un regional, y la copian para jugar en su tienda local y pasarse un buen rato. Y es que es eso, o sea, por ejemplo Poppy, ¿qué tiene de especial o qué hace a Poppy ese factor diferencial que pueda tener sobre otra baraja que la haga ganar? Y la respuesta es que no hay gran cosa. ¿Por qué? Porque todas las cartas naranjas buenas ya las estás metiendo en Maestro Yi. Todas las barajas, todas las cartas amarillas buenas ya las tienes en la del Black, porque son las dos barajas así que más han beneficiado del color naranja y del color amarillo. ¿En qué deja esto a Poppy? Pues en un limbo. Vas a llevar cartas medianamente buenas, pero no van a ser lo suficiente para que tú ganes la partida y ganes al fin y al cabo un torneo, que es lo que mucha gente intenta con estas estrategias, ¿no? Ganar un torneo. También hay que decir que hay líderes, hay leyendas que se benefician muchísimo más de usar el Dazzling Aurora que otras, como por ejemplo es el caso de Sivir y de Miss Fortune. ¿Por qué Sivir y Miss Fortune son las dos primeras ideas que te vienen a la mente cuando piensas en hacer esta baraja? Muy sencillo, y es que Miss Fortune era la única que la utilizaba, por así decirlo, en el set 1.
Y es que la combinación de colores de morado y naranja era la única que te permitía robar muchísimas cartas gracias al Stacked Deck, ir mirando poco a poco tu baraja para así conseguir el Dazzling Aurora. También el aporte que te da el naranja para poder poner más runas con el Mobilize y el Catalyst of Aeons hacían que era la combinación perfecta. Además, la leyenda de Miss Fortune te daba ganking para poder mover tus unidades de un campo a otro en el siguiente turno. ¿Cómo se jugaba antiguamente la Aurora? Pues se jugaba prácticamente como la estamos viendo ahora, sin tantas cartas de estos sets obviamente del 2 y el 3, pero se utilizaba una carta en concreto, el Ravenbloom Predator. El Ravenbloom Predator probablemente sea la carta que más power creep ha tenido enseguida. Y es que era una carta de, si no recuerdo mal, de coste 8, 2 de reciclaje y 8 de might. Podía entrar en un campo que estuviera ocupado por el rival. Si nos ponemos a pensar un poquito, Rengar ya hace eso con 2 de might menos, pero cuesta tan solamente 5 energías. Por lo tanto vas a poder hacerlo muchísimo antes. ¿Qué ocurría? Que de esta manera tú lo que hacías era jugar de forma pasiva hasta que pudieras tener esos Ravenbloom Predators y acechar a tu rival. Los combinabas también con el Mind Splitter y hacías que el rival pues se quedara un poquito sin manos y ver un poquito qué es lo que tenía para jugar un poco de forma controlera, perdiendo así los primeros turnos y luego ganando en el late game. Pero había alguna manera más o menos de combatirla. Y Sivir, pues al fin y al cabo es una baraja que es prácticamente igual a Miss Fortune. Sí que es verdad que no le puedes dar ganking a tus unidades con el efecto de tu líder, pero tienes una cosa mejor. Y es que cada vez que tú te gastas una runa para pagar costes de reciclaje, puedes generar un token de oro. Este token de oro te deja en el siguiente turno utilizarlo para pagar costes de reciclaje. Es decir, no pierdes tanto al utilizar un Dazzling Aurora porque vas a generar una de oro. Si en el siguiente turno vuelves a jugar otra Dazzling Aurora, no vas a perder 2 runas, vas a perder solo una porque la otra vas a gastar con el oro. Y además vas a recuperar otro oro porque vas a poder aplicar el efecto de tu leyenda una vez más, haciendo que Sivir sea la mejor baraja para utilizar la Aurora. Durante el set 2, la verdad es que no tuvo muchísimo éxito, a lo mejor un poquito al final del set. Creo recordar que había alguna que otra baraja que utilizaba esta estrategia, pero ya te digo, era más que nada gente que había usado la estrategia desde el set 1 y había seguido desarrollándola hasta el set 2. Al fin y al cabo parecía simplemente una estrategia de rampeo, sin más, que puede estar guay, juegas poquitos bichos, utilizas muchos spells, muchos gears a lo mejor, con las botas de Swiftness, con la pala, con el Last Rites para poder jugarte las cartas que te hayan matado para volverlas a jugar y tener así un poquito volver en la partida. Claro, cuando se sacaron las cartas del set 3, cerraron los spoilers, ya se estaba viendo un poquito que lo que intentaban con este set 3 era orientarlo a la jungla. ¿Por qué? Porque salían muchísimas leyendas que eran junglas dentro del juego. Y también sacaron los bichos de la jungla. Desde la Pet verde, el Gromp, el Scuttle Crab. Ya nos vamos a cosas más grandes como el Atacán, el Heraldo de la Grieta. Y como no, el Baron Nashor y el Elder Dragon. Al principio todo el mundo leyó el Elder Dragon y pensaba, oh, qué guay, es una carta naranja que vas a poder meter en todas tus barajas naranjas y va a ser un poquito ese como late game, ¿no? Para hacer que tu rival tenga miedo de que con 12 runas vas a poder jugar el Elder Dragon y te va a matar todo el campo. Pero claro, ahí estaba la Aurora, ahí estaba esperando este momento. Y básicamente lo estamos viendo actualmente. Todas las barajas naranjas llevan la Dazzling Aurora y llevan 3 Elder Dragons. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla y más fácil. Creo que han tenido un fallo a la hora de sacar esta carta, pero no ha sido un fallo porque la carta esté mal diseñada. O sea, quiero decir, está bien que exista este estilo de juego, pero lo que han hecho es que no le han dado la potencia suficiente al resto de cartas que hagan que las estrategias naranjas sean de otra manera. Es decir, si tú ahora mismo te pones a mirar, por ejemplo, una baraja de Garen, tú te metes a cualquier torneo y seguramente la baraja de Garen que veas que más alto ha llegado tiene el Dazzling Aurora. La segunda, más de lo mismo. Con Poppy lo hemos comprobado, el top 3 con Dazzling Aurora. Fioras, que Fiora justamente tiene que supuestamente ir con todo lo contrario, jugar unidades pequeñitas, subirse el poder y una vez que tenga 5 más de might poder rampear con tu leyenda. Pero lo que están haciendo es, vale, yo cojo unidades pequeñas, consigo rampear, ¿para qué? Para jugar en cuanto pueda el Dazzling Aurora. Es decir, estamos jugando hasta una baraja que se tendría que potenciar de
bichos pequeñitos, aumentarse el poder, ir poco a poco, escalando, a que simplemente sea lo mismo, pero con más pasos. Un poco sin sentido. Bueno, se me ha olvidado hablar de una cosa que ya me parece un poco más esperpéntico, y es que barajas hasta como Rengar, que supuestamente deberían estar orientadas única y exclusivamente al combate, a jugar cartas en Showdowns, jugar cartas incluso en el turno del rival gracias al ambush, por ejemplo con el Rengar. Esas cartas no tienen la cabida dentro del meta porque no sirven, no tienen esa fuerza. ¿Qué ocurre? Que hay otras leyendas que han absorbido esas cartas. Por ejemplo, el Rengar ahora es un staple en las barajas de Maestro Yi. Y tú básicamente ves cualquier baraja de Maestro Yi y va a llevar 3 Rengars. ¿Por qué? Porque es una carta buena. Y lo que he dicho al principio, ¿no? Les tienen que dotar a las barajas de esas cartas buenas para que la gente decida jugar la estrategia como los developers intentan que sea, pero en el caso de Rengar es que ni siquiera con eso lo han conseguido. ¿Por qué? Porque tú básicamente vas a coger una leyenda que es mejor, puede ser mejor o peor, te puede gustar más o menos, pero sí que es verdad que si tú te pones a pensar en todas las utilidades que tiene la leyenda de Maestro Yi, combinando el verde y el naranja, te queda una baraja muchísimo más consistente, más defensiva y más reactiva que la que puede llegar a tener Rengar, que vas a tener que ir a de huello y vas a tener que atacar siempre. Y entonces a lo que iba, la conclusión final. ¿Debería ser baneado el Dazzling Aurora? No creo. ¿Por qué? Porque tienen que existir estrategias de todo tipo. Tienen que existir estrategias más sencillas, estrategias más complicadas. Tiene que haber barajas Exodia, porque todos tenemos que disfrutar de este juego. Si al final solamente nos dedicáramos a banear la carta más usada en cada set, va a llegar un momento en el que no vamos a querer jugar al juego. Y básicamente cualquier carta que tenga un poquito, que sobresalga sobre el resto, va a ser la carta número 1 a la que vamos a querer votar para banearla, y va a hacer que el juego sea simplemente estás jugando una carta que no es lo suficientemente mala, entonces te estás aprovechando y no sabes jugar. Es decir, tiene que existir cartas buenas y cartas malas. Tienen que existir cartas para el coleccionista y cartas para el jugador competitivo. También es verdad que yo lo estoy viendo, que hay un poquito de aumento en el power creep. Un poquito, ¿no? Bueno, un poquito, bastante. Por ejemplo, con el caso del Elder Dragon. ¿Qué vas a hacer para que en los sets siguientes cartas hagan que, por ejemplo, el del Dragon no sea la mejor opción para poder seguir utilizando una baraja naranja? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a simplemente dejar de darle soporte al naranja y vas a sacar un montón de cartas nuevas, rojas, azules, moradas? También morado también tiene lo suyo, ¿no? Porque justamente esa combinación de colores es la que hace que yo creo que esté más roto la esta. ¿Y eso qué vas a hacer? Que tengan un montón más de poder. Yo qué sé, vas a coger una carta roja, le vas a dar el mismo efecto del dragón, pero en vez de por 12 energías lo vas a jugar por 7 energías. ¿Sabes? Es que ya prácticamente lo has hecho todo con el del dragón. Y ahí queda un poquito ese tema. No sé hasta qué punto el tema este del power creep me está gustando lo suficiente, y el tema de señalar una carta y decir esta carta es la más rota, hay que banearla, no sé, lo he visto hasta del Scuttlecrab, ¿vale? Es un bicho de 2 que al jugar se roba una, pero tiene 0 de might. Cuando mueres sí miras la mano del rival, pero tenemos cartas en otros colores que también hacen lo mismo, y no está mal que hay una carta que además lo incluyen bastante bien en el Riftbound, porque al fin y al cabo el Riftbound tiene una cosa muy bonita, y es que los efectos de las cartas hacen referencia a lo que hacen las cartas dentro del juego del League of Legends. Recordemos que este no es un TCG nacido desde la nada, ¿no? Es que viene detrás, bueno, tiene detrás un juego de ya más de 13 años, ¿vale? Como es el League of Legends. ¿Por qué el Scuttlecrab te mira la mano del rival y revela las cosas hidden? Pues porque el Scuttlecrab lo que te hace es darte visión. Entonces, miras la mano del rival y miras las cartas hidden, al igual que en el juego, miras si hay un ward puesto al lado del Scuttlecrab. ¿Qué es un fair o lo que quieras? Pues puede ser. ¿Que es una carta de coste 2 y es muy barata? Sí, pero es una carta de coste 2 que tiene 0 de might. Si el rival conquista en ese turno, en un turno 2, tú puedes matarla, porque esa rival no te va a hacer nada de daño, ¿vale? A no ser que buffe la unidad con, por ejemplo, un Discipline, un Vanguard, con el efecto de Maestro Yi, 20.000 cosas. Pero ya estás haciendo que haya una interacción entre dos cartas, que es yo creo que lo que mola, ¿no?, de los juegos de cartas, porque si vamos a jugar al solitario, no te vas a meter en un juego tan complejo como el Riftbound. Hay 20.000 cosas que se pueden hacer y que pueden estar muy chulas. Y por esa parte me gustaría que no banearan cualquier carta que salga o que
pidamos de forma pública que se banee, porque entonces va a cortar muchísimo la idea que vayan a tener los desarrolladores a la hora de jugar. Pero también pido un poquito que tengan un poco de conciencia, ¿no? Y que no saquen cartas por sacar, que no saquen reglas por sacar reglas y que luego digan, es que esto no es lo que nosotros teníamos pensado, pero nos ha salido así, pues os lo coméis y pues vais a jugar a lo mejor 3 meses con las reglas mal, pero que sepáis que las reglas están mal y sabemos que están mal, pero no vamos a hacer nada para que no se arregle, como por ejemplo el caso de Azir y los tokens de reflexión, que una vez que se juegan no son tokens ya, pero a partir del set 4 sí que van a ser tokens. ¿Por qué haces todo esto? No tiene mucho sentido. Y poquita cosa más, seguramente que se me han quedado muchas de las ideas que tengo en la mente, se me han quedado en el tintero. Esto es el problema de hacerlo sin guión. Queda también un poco más distendido, queda un poco más pensando en lo que yo voy a hablar y no lo tengo tan guionizado y no lo leo como un papagayo. Dejadme en los comentarios si preferís este tipo de vídeos o sin embargo el otro, el que está más guionizado y que hablo ya un poquito más de todas las cosas que quiero hablar. Quizá podría hacer algo intermedio, que sería pues ponerme una lista con cosas de las que quiero hablar y a partir de ahí yo ya me pongo mirando a la cámara y me pongo a hablar. Nada, un poquito más. Muchas gracias por vernos. Espero que os haya gustado este tipo de vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.